no luche por lo que tiene. Y hemos visto que durante estos años ha habido una situación que se ha afincado, que ha calado, una guerra de múltiples focos que ha afectado a Venezuela y que ha afectado a otros países del mundo, puesto que, ¿cómo definir? Y lo comentaba con el camarada familiar que vive aquí en Mérida, ¿cómo definir esto, lo que está sucediendo con los precios del petróleo, si no es también una guerra que lleva a los Estados Unidos utilizando lacayos como Arabia Saudita para producir al máximo, inundar el mercado de petróleo y hacer que bajen los precios del petróleo? Pero para afectar a quiénes. Venezuela es uno de los afectados, pero hay otros tantos países también afectados por esta guerra internacional del petróleo que divide a los Estados Unidos. Y lamentablemente nuestra economía depende. Es una desgracia, pero es una realidad. Nuestra estructura económica desde hace 100 años no ha cambiado, en la esencia no ha cambiado. Es una economía rentista antes de la agroexportación, pero eran varios productos agrarios que se exportaban. Y Mérida, esta zona de Marina, era uno de los grandes países productores de café, cacao, entre otros productos que se exportaban, tabaco, entre otros. Pero después del desastre, de esa maldición del oro negro, para unos maldición, o lo que unos llamaron el excremento del diablo, que bien puede ser una riqueza que bien utilizada o soberanamente utilizada puede servir para el desarrollo de un país, pero mal utilizada puede servir inclusive para someter a estos países, puesto que cuando apareció el petróleo en Venezuela a principios de los años 1900, Gómez Petróleo, la época de Juan Vicente Gómez, Venezuela cambió su arquitectura económica, su estructura económica, y pasamos de ser un país exportador de varios productos agrícolas a ser un país monoexportador solamente de petróleo y importador, en esencia, importador de todos los productos que en Venezuela se consumen. A veces dice, no, es que aquí se produce la harina pan, Lorenzo Mendoza, un gran capitalista, productor nacional. El maíz que ustedes consumen en la harina de pan, más del 60% es importada, y así lo han hecho. La tecnología de esas maquinarias para producir esa harina pan es completamente extranjera, y obviamente no hay nada de nacional en ello, y eso nos ata en el ámbito tecnológico, en la razón tecnológica. Todas las materias primas, hasta del champú, con el que yo no necesito champú, del champú, todas las materias químicas aquí simplemente se mezclan, se procesan y ahí está. Hablan de burguesía nacional, burguesía de mierda, y me disculpan la palabra, pero es que la indignación nos lleva a expresarnos así, como decía y así lo hacía desde el corazón el presidente Chávez, ante la indignación que le despertaba esta situación y esta burguesía a la que se ha enfrentado Venezuela, y a ese imperio a lo que nos hemos enfrentado también, un imperio que indujo a que esta estructura económica se mantenga así, a que nos sometan, porque es la forma de someternos, y de cierta forma a mantener esta desgracia. Repito, estos últimos años hemos estado enfrentando bien una guerra dirigida por los Estados Unidos con los precios del petróleo, también una guerra económica, como bien lo ha definido el presidente Nicolás Maduro. Sí, es una realidad, pero también es culpa de esta estructura económica que tenemos, pero también esta situación de la maleza a la que se refería el camarada Luis Guillermo García, de la maleza que tanto ha afectado, esa maleza que se disfraza de rojo y desde dentro pretende dañar la revolución, con actos de corrupción desmoralizan al pueblo y así nos desmovilizan, como sucedió el 6 de diciembre, una gran desmovilización del pueblo. Pero es producto de esa corrupción moral que llevó esa parte, esa maleza infectada, que ha infectado el proceso, y contra quienes tenemos que seguir luchando, tener la conciencia clara de que es una batalla larga, profunda, porque es un modelo, es una estructura económica, es un modelo de producción, decían los camaradas del PSB. Es un modelo, un modo de producción que reproduce la lógica capitalista, explotadora, la lógica de la corrupción, la reproduce. El mejor cuadro llega